Contabilidad general. Actividad 1. Evolución del concepto de contabilidad a través de sus definiciones. Jorge Túa Perea. Somos estudiantes de Contaduría Pública a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada y conformamos el Grupo C. Mi nombre es Karen Sofía Montañez Orozco y quienes me acompañan en esta presentación, Luisa Fernanda Jurado Centeno y Angie Tatiana Castellano Martínez. Juntas exploraremos cómo la contabilidad ha evolucionado a lo largo de la historia. Primero, introducción. En este trabajo exploraremos las características fundamentales de la contabilidad y su evolución a lo largo del tiempo. Nos centraremos en 4 aspectos claves: su conexión con la realidad económica, su utilidad en la toma de decisiones, su rol en las entidades económicas y su naturaleza científica. Este análisis revela cómo la contabilidad se adapta a un entorno en constante evolución y lo que influye en su desarrollo. Segundo, álgebra del derecho versus disciplina económica. 2.1. Los orígenes matemáticos de la contabilidad. La contabilidad tiene raíces profundas en las matemáticas, en particular en la aritmética comercial. Esta conexión histórica refleja la búsqueda constante de precisión en los informes financieros. 2.2. Vinculación a la estadística. Aunque la contabilidad y la estadística usan números, son disciplinas distintas en objetivos y métodos. La contabilidad se enfoca en registros financieros, mientras que la estadística analiza datos y tendencias. 2.3. Disciplina jurídica. La escuela jurídico-personalista. La contabilidad tiene vínculos legales, ya que utiliza registros como pruebas legales influyendo sus teorías. Esta relación es esencial en la conceptualización de la contabilidad. 2.4. El programa de investigación económico. El crecimiento económico ha llevado a la contabilidad a centrarse en cuestiones económicas, marcando un nuevo enfoque en la disciplina. Esto se ha destacado recientemente en la investigación contable. 2.5. El neocontismo. El neocontismo fue la primera doctrina económica de la contabilidad, centrándose en la noción del valor y priorizando el estudio de las cuentas contables como medio para gestionar entidades económicas, en lugar de enfocarse en el patrimonio o la realidad económica general. 2.6. Trasfondo económico de la escuela personalista. La contabilidad se integra en la gestión empresarial, cubriendo aspectos teóricos y prácticos de la economía. 2.7. El controlismo de Fabio Vesta. Fabio Vesta se centra en el estudio y control de la riqueza pública, oponiéndose a la personalización de las cuentas. 2.8. La contabilidad. Ciencia de la administración económica. Gino Zappa considera que la contabilidad y la economía son una sola ciencia, centrándose en los procedimientos contables de la empresa. 2.9. La escuela patrimonialista. La escuela patrimonialista, liderada por Vincenzo Massi, se enfoca en el estudio de los fenómenos patrimoniales de una empresa para una gestión efectiva. 2.10. Contabilidad, disciplina económica. A lo largo de su historia, la contabilidad se ha definido como una disciplina con enfoque económico, proporcionando información financiera útil para la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos de empresa y entidades. 2.11. La asimilación de la contabilidad nacional. La contabilidad ha evolucionado para incluir la contabilidad nacional, proporcionando información económica tanto a nivel empresarial como macroeconómico. 2.12. Verdad en abstracto o verdad orientada. La contabilidad ha evolucionado en 2 enfoques. Una busca la verdad económica en sí misma, mientras que el otro se enfoca en proporcionar información útil para la toma de decisiones, centrándose en la utilidad para los usuarios. 2.13. ¿Puede existir la contabilidad sin la economía? Existe un debate sobre si la contabilidad debe estar vinculada a la actividad económica o si puede ser una disciplina más abstracta, aplicable incluso a estructuras no económicas. Registro versus utilidad para los usuarios en la toma de decisiones. 3.1. La primitiva concepción de basada en el registro.
Se orienta a una finalidad única que todavía tiene una visión muy estrecha de los objetos de las anotaciones contables, dar cuenta al propietario. Primeras contabilidad aparece solo cuenta de deudores y acreedores, porque era lo único hecho que se consideraba necesario conocer, a cuyo efecto se enumeraba sin demora información en cuanto a su activo y pasivo, porque eran los hechos únicos que se consideraba necesario conocer. 3.2. La escuela. La contabilidad es la ciencia de las cuentas, cuyo objeto es elaborar las reglas adecuadas que rigen las notaciones en la misma. La contabilidad es la ciencia de las cuentas que representa los movimientos de los valores de cambio clasificados en sus funciones principales y clasificaciones de todos los materiales o jurídicos. 3.3. Definición de énfasis en la función de registro, la ciencia que enseñó, la regla que permite registrar la operación económica efectuada por una o varias personas. Registro orientado a la utilidad en la toma de registro. Contabilidad en la que marca nuestra disciplina un nuevo rumbo y una nueva orientación más amplia, así como la consiguiente reforma, reordenación organizativa y especialmente legal, acometida en los mercados de valores estadounidenses con motivo de aquella conmoción económica. 3.5. Contabilidad y teoría de la información fácil comunicacional. La American Accounting Association tuvo un papel destacado en esta evolución al poner reiteradamente de manifestación la dimensión comunicacional de la contabilidad. 3.6. Enfoque conductista. Este proceso evolutivo no podía ser otro que destacar los aspectos conductistas implícitos en la información financiera. 3.7. Los usuarios de la información financiera, la declaración de la AAA, en la que se alude a la necesidad de facilitar el uso del estado financiero o a las personas que tengan intereses en una empresa individual o en la más amplia problema relativo a la economía nacional. 3.8. Estado financiero genérico o específico. El objetivo de la contabilidad financiera es proporcionar un sistema de información o comunicación externa al recopilar, dar información, compactar, interpretar y diseminar datos económicos que dé una representación financiera de los derechos económicos. 4. Administración de un patrimonio versus responsabilidad social. 4.1. La contabilidad al servicio de la hacienda. No cabe duda que el objetivo principal de la contabilidad en la época era suministrar datos al propietario de un patrimonio. 4.2. La teoría del contrato. Su propietario y sus activos y pasivos por la que tienen lugar entre los suministradores de fondo y sus administradores. Con ello, la misión fundamental de la contabilidad es proporcionar los elementos de juicio necesarios para que el inversor pueda controlar. 4.3. Ampliación de contrato de agencia hacia el concepto de responsabilidad social. En relación de accionistas e inversores, si bien se puede detectar una clara evolución del concepto o al menos una reformulación del sentido estricto de la custodia de recursos. 4.4. Definición es inspirada en el contrato de la agencia. La teoría del contrato de la agencia parece haber inspirado definiciones de la contabilidad, si al menos de los propósitos del estado financiero. 4.5. La responsabilidad social de la empresa. De un lado, que la empresa es no solo administradora del capital de su propietario, sino también de los factores de producción que le confía a la comunidad. 4.6. Incidencia de la responsabilidad social en la contabilidad. Se incrementan los requerimientos informativos exigidos a la unidad económica y en especial a la solicitada también información en cuanto a sus realizaciones en el ámbito social. Capítulo 5. Arte y técnica versus disciplina científica y formalizada. 5.1. Los primeros balbuceos del arte del buen hacer. La contabilidad de sus inicios se consideraba más como un arte del buen hacer entendido como un conjunto de preceptos y reglas necesarias para llevar a cabo correctamente la tenuría de los libros. En el 5.2 nos habla del arte y técnica de las definiciones. La contabilidad tiene implicaciones importantes en aquellos que la consideran un arte y tienden a enfocarse en la creatividad y la invención y elaboración de métodos contables, mientras que quienes la ven como una técnica la perciben como un conjunto de procedimientos estructurados y sistemáticos para producir información cuantitativa. En el 5.3 nos habla de la ciencia y técnica contable, que es una postura ecléctica que nos habla de la ciencia contable. Se enfoca en principios económico-administrativos aplicados al arte de llevar registros contables, mientras que el arte técnica contable se centra en la presentación del patrimonio. En otras palabras, la ciencia contable que busca el gobierno del patrimonio. En el 5.4, que nos está hablando del programa formalizado, que
Básicamente la contabilidad busca reducir las posiciones de la contabilidad a cálculos lógicos o matemáticos con el objetivo de elevar su potencial explicativo. El 5.5 nos habla de la formalización de Richard Matesi, que es la evolución del pensamiento contable que nos ha llevado a la aceptación de la posibilidad de construir sistemas contables diferentes según los objetivos específicos que persiguen en cada caso. En el 5.6 nos habla de teoría general y las aplicaciones principales como consecuencia de la formalización de Richard Matesi. Se puede distinguir en dos ámbitos: el ámbito cognoscitivo, que se enfoca en la generalización e informalización de conocimientos de contabilidad, y el ámbito teológico, que utiliza la lógica deóntica para derivar reglas concretas para la acción a partir de la teoría general y contable. En el 5.7, que nos habla de consecuencia adicional, que es la contabilidad si es una ciencia. La distinción entre teoría general y sus aplicaciones en el campo de la contabilidad plantea la cuestión de si la contabilidad podría considerarse una ciencia, o se argumenta que esta distinción le permite la coexistencia de enfoques positivos y normativos en la disciplina contable. En el 5.8, que nos habla de la síntesis de las consecuencias de un planteamiento formalizado e integrado, que nos habla de la contabilidad como disciplina empírica y aplicada que permite la conexión entre diferentes enfoques contables, además de esta formalización inválida a la búsqueda de un único conjunto correcto de reglas contables. Ya para finalizar, en el capítulo 6 nos habla del omnis definitio periculosa. En conclusiones, la conclusión principal es que para mí la contabilidad es un carácter social que requiere la utilización de un enfoque lógico adecuado que se está en constante evolución y adaptación para satisfacer cualquier demanda cambiante en su entorno. Reconoce que no existe una definición única ni definitiva de contabilidad, ya que puede abordarse desde diferentes enfoques y perspectivas, lo que nos refleja que su naturaleza multiparadigmática nos hace comprender verdaderamente la esencia conceptual de la contabilidad, que es necesaria para tener una visión integradora de todo este tipo de enfoques. Muchas gracias.